El tema, hermanos, que nos corresponde en esta, que nos corresponde esta mañana, la encontramos en Efesios 3, 10 al 11, y se llama, de acuerdo allá a la Escritura, se llama la multiforme sabiduría de Dios. Es la clase para esta mañana, la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3, 10 al 11. ¿Quiere usted comprobarlo en la Biblia? Tome su Biblia en la mano, aunque ya está aquí escrito, pero ya lo tenemos ahí. La multiforme sabiduría de Dios. 3, 10 al 11 de Efesios. Dice así, hermanos. Efesios 3, 10 al 11. Si alguien lo quiere leer, adelante. 3, 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, hay una multiforme sabiduría de Dios que dice aquí la Escritura que esa multiforme sabiduría de Dios se debe dar a conocer, dar a conocer por medio de la iglesia. O sea, hay un propósito de Dios en cuanto a la iglesia, y es que la iglesia enseñe, dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, de ahí partimos, hermanos, la multiforme sabiduría de Dios. Pero para poder entender esta multiforme sabiduría de Dios que la iglesia debe dar a conocer, vamos a ver qué es esa multiforme sabiduría. ¿Qué es esa sabiduría que Dios encarga a la iglesia para que se dé a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿Cuál es esa sabiduría de Dios? Entonces, tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento encontramos nosotros ahí una relación quebrada, una relación que se parte. Ya hemos hablado muchas ocasiones de esto. Génesis 3:15, aquí hay una promesa, es un texto profético acerca de que Dios a través de Jesucristo establecería o daría un golpe al enemigo. Génesis 3:15, creo que lo sabemos de memoria. Dice, y enemistad, es otra versión, no es la 60. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, y su simiente. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Entonces, aquí hay un texto profético de que Dios pone o establece en cuanto a Jesucristo y su iglesia. Yo creo que de esto ya se ha hablado mucho, se ha predicado, se ha enseñado mucho acerca de este versículo de Génesis capítulo 3, verso 15, de esta cita bíblica. Entonces el enemigo, el diablo, hermanos, pensó que al matar, al poner en el corazón de las personas que participaron, tanto en el arresto como en los azotes, en el juicio de su Hijo Jesucristo, el enemigo pensó que matándolo terminaba todo, y la humanidad iba a estar totalmente perdida. Creyó el enemigo eso de Jesucristo. Acabó con él y termina todo el plan de Dios. Pero eso es un texto profético. Vamos a ver ahí mismo en el Antiguo, pero Daniel, estoy usando textos que son muy familiares, textos que son muy conocidos, y nos vamos a familiarizar rápidamente porque son cosas que lo sabemos, hermanos, de memoria. Daniel 2, 36 al 44 es un sueño que Nabucodonosor tiene. Nabucodonosor era rey ¿de qué país o de qué nación, hermanos? De Babilonia. Era Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este Nabucodonosor tiene un sueño, pero por más que se le quiera interpretar, nadie le da la interpretación correcta. Dios estaba con Daniel. Entonces Dios le pone en el corazón y el entendimiento de Daniel, Dios le coloca la interpretación a Daniel. Entonces cuando Daniel está frente al rey, ante Nabucodonosor, en el capítulo 2,
versos 36 al 44, Dios le da la interpretación por boca de Daniel a este rey Nabucodonosor. ¿Qué es el sueño de Nabucodonosor? Sueña una estatua. Tiene un sueño de una estatua. Dice que su cabeza era de oro, sus pechos y brazos eran de plata, luego lo demás del muslo hacia abajo era de bronce, y luego sus piernas de hierro y barro cocido, y dice que es un reino dividido. Pero vamos a leer lo que dice Daniel 2, 36 al 44. Dice así, yo lo tengo aquí, hermanos, dice, versos 36 al 44, esta es la interpretación que Dios pone en Daniel para que lo declare al rey Nabucodonosor. Le da la interpretación del sueño. Esta es la interpretación del sueño que Daniel da. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, la estatua que vemos acá, en esta diapositiva, es el sueño, es la interpretación que Dios da a Daniel para que la manifieste a Nabucodonosor. Son 4 reinos. ¿Quién es el primer reino dice la Biblia? Babilonia. Después, ¿quién viene? Los medos y los persas. Después, el griego. Y después, el imperio romano. Y en el versículo 44, ya después que han pasado estos 4 reinos, en el versículo 44, el último reino, de acuerdo a la profecía, dice, y en los días de estos reyes, del reinado romano, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Dios establecería su reino en la tierra en los días de estos reyes, en este caso en el imperio romano. Se está dando la interpretación del sueño de Nabucodonosor. De los 4, el último, que es el imperio romano, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo va a levantar un reino. Ese reino, dice la Escritura, ese reino, el reino de Dios, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Miren. No sé si alcanzan a ver las letritas, pero aquí, en la primera imagen que vemos, habla de que otra afirmación profética de Jesús de Nazaret. El reino de Dios sería establecido en Jerusalén, lo dice Isaías capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahí sería el reino de Dios establecido en Jerusalén. Durante la vida de los que la escucharon, vendría con poder. Y luego en Marcos 9:1 dice que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1. Dios o Jesucristo en este caso, ya cuando Jesús nace está dominando el imperio romano. La interpretación de Daniel a Nabucodonosor en los días de esos reyes
está el Imperio Romano dominando mundialmente hablando. Entonces, nace Jesús. ¿Alguien recuerda Gálatas 4:4? Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley, nacido de mujer, nacido de mujer. Entonces, todo viene cumpliéndose. Esta es la profecía allá en Daniel 2:36 al 44, de que hay 4 reinos y en el último reino, el Imperio Romano, Dios establecería sobre la tierra su reino. Cuando Jesús anda predicando, nosotros encontramos aquí, hermanos, en esta parte de esta diapositiva, encontramos a Mateo, encontramos que Cristo anuncia el establecimiento de la iglesia. Y él dice en Mateo 16:18, edificaré, o sea, en el futuro, dice, edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Cristo está predicando, empieza a sus 30 años, y en los 3 años que predica, en ese tiempo, Jesús da la profecía de que va a establecer su reino, va a establecer su iglesia. Iglesia es lo mismo que reino, o reino es igual que iglesia. Entonces, cuando Daniel 2:44 dice que va en los días de estos reyes, Dios va a levantar su reino, Jesús lo profetiza también en Mateo 16:18. Voy a edificar mi iglesia. Cristo anuncia el establecimiento del reino para los días de los apóstoles. Por eso dice Marcos 9:1, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Cuándo se cumple, cuándo se establece el reino de Dios en la tierra? O en otras palabras, ¿cuándo se establece la iglesia sobre la faz de la tierra? En el día de Pentecostés. En Hechos 2:1 en adelante. ¿Cómo se inicia? Los apóstoles son, hay unas versiones dicen investidos, otras versiones dicen bautizados mediante el Espíritu Santo. Reciben poder de lo alto. Entonces, sobre los apóstoles. Y esto es lo que se ha prestado para malas interpretaciones. ¿En qué aspecto? Primero, en Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés. Pero recuerden ustedes la palabra que dice ahí. Cuando llegó el día. El día. ¿Qué era el Pentecostés? Una fiesta de los judíos. Era una fiesta de los judíos. ¿Qué quiere decir Pentecostés? ¿Qué quiere decir Pentecostés? 50 o 50º día. ¿Por qué 50º día? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? 50 días. Sí, pero ¿qué quiere decir? ¿Se contaba los 50 días a partir de dónde? ¿Después de qué fiesta? Después de la Pascua. De la Pascua. Entonces se celebraba la Pascua y de ahí se ponía a contar 50 días. Al llegar al 50º día o 50 días después de la Pascua, entonces ahí llegaba el día de Pentecostés. Entonces, en un día, en una fiesta, diríamos nacional del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, llamado el día de Pentecostés, 50º día o 50 días después de la Pascua, Dios establece su reino sobre la tierra. Dios establece su iglesia sobre la faz de la tierra. ¿En dónde la establece? En Jerusalén, de acuerdo a Isaías 2:1 en adelante, 2:1 y 2. Y de acuerdo a Daniel 2:44. Entonces el reino de Dios se establece e inicia el reino de Dios como con 3,000 personas bautizadas aproximadamente. Ahora, los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, al ser bautizados, al ser investidos de poder de lo alto, en Hechos 2, entonces ellos empiezan a predicar el Evangelio en otros idiomas, lo que la Biblia le llama lenguas. Lenguas es igual a idiomas. ¿Por qué? Porque la gente que escuchó a los apóstoles predicar el Evangelio se sorprenden. Dice, no son estos, son gente del vulgo, gente común y corriente. ¿Cómo es que yo estoy entendiendo lo que están hablando en mi propio idioma? Entonces, ¿cuál era la idea de Dios? De que el reino de Dios llegara
a todos los rincones de la tierra o a todos los rincones del mundo. Por eso Dios da ese poder a través del Espíritu Santo a los apóstoles en Hechos 2, de que ellos hablen lenguas, o en otras palabras, que hablen idiomas. Hoy día digo que se ha confundido porque hay gente que presume hablar lenguas, pero nadie le entiende. Entonces la iglesia en Corinto, desde el capítulo 12, 13 y 14 de 1 de Corintios, había malentendido los dones, porque tenían un propósito los dones. Pero la iglesia de Corinto, allá en el capítulo 12, 13 y 14, lo había malentendido. Entonces dice la Biblia que hablaban todos lenguas, pero nadie entendía. Hablaban idiomas, pero nadie entendía de la congregación. ¿Por qué? Porque no hablaban de tal manera que la iglesia se edificara. Dice, ¿cómo voy a edificarme? ¿Cómo voy a decir el amén? Dice la Escritura, si no entiendo lo que está hablando aquel. Dice, si no hay intérprete, dice la Escritura, mejor calle. Y el apóstol Pablo llega tanto a atacar ese desorden espiritual, que dice, si entra un indocto, ¿quién es un indocto? Uno que no conoce a Dios. Si entra un incrédulo que no conoce a Dios, no cree en Dios, pero entra a la iglesia, es clara la Biblia ahí, y escucha o ve que todos hablan lenguas. Y fíjense lo que dice la Biblia, dice, ¿no va a ser estimulada su mente a pensar que estáis locos? Porque todos hablan diferentes idiomas, pero nadie entiende. Entonces, por eso dice que esto sea por orden. Si no hay intérprete, que calle, dice, en la congregación. Porque si no, ¿cómo se edifica la iglesia? Entonces, la iglesia inicia en Hechos 2, en el día de Pentecostés. No quiere decir que seamos pentecosteses, que nos llamemos pentecosteses, sino que la Biblia enseña que debemos ser conocidos como Hechos. ¿Qué dice? Se reunieron todos en Antioquía. Y dice que a los primeros discípulos se les llamó cristianos, Hechos 11:26. Hechos 11:26. Exactamente. Se reúnen en Antioquía la iglesia y allí se les llama cristianos. Hechos 11:26. Entonces, pero no pentecosteses, sino cristianos. Porque cristianos, ¿qué significa? Un seguidor de Cristo. Entonces, ahí, de acuerdo a esta diapositiva, Cristo, Daniel 2:44 dice que va a establecer su reino en los días de estos reyes, el imperio romano. Entonces aquí, cuando Cristo anda predicando, en Mateo 16:18 dice que voy a edificar mi iglesia. Y ese reino o esa iglesia se establece en Hechos 2. Como consecuencia del Espíritu Santo de recibirlo, los apóstoles hablan lenguas, hablan idiomas. La gente entiende, comprende el evangelio de Jesús, y se bautizan como 3,000 personas. Así inicia el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Se les predica el evangelio, se habla de un Jesús crucificado. Se habla de Jesús que murió por los pecados del mundo y que por fe uno puede acercarse a Jesús y obedecerle, bautizarse para que Dios agregue, no a la persona, sino Dios agrega a su iglesia los que han de ser salvos. Y Dios perdona los pecados de la gente, cualquier pecado, a través del bautismo, y es agregado al reino, y esto se llama iglesia. La iglesia, los reunidos, los que se reúnen aparte, los llamados aparte, iglesia. Entonces, ahí diríamos, hermanos, inicia la iglesia. Colosenses 1:13 al 14 es de suma importancia mencionarlo. Colosenses 1:13 al 14. 1:13 dice, el cual nos ha librado, 1:13 y 14, el 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Desde Génesis 3:15 se da la profecía. Jesús predicando dice, voy a edificar mi iglesia. El reino de Dios, mi iglesia la voy a establecer. Entonces, para que uno sea librado de la potestad de las tinieblas, uno tiene que obedecer a Dios y Dios nos traslada al reino de su amado Hijo. O sea, reino es igual a la iglesia. Aquí menciona, trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué encontramos ya dentro
del reino de Dios, que encontramos dentro de la iglesia. El 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya el cristiano, una vez lavado por la sangre de Cristo, siendo bautizado, ya no tiene más conciencia de culpa, sino vamos a aspirar a una buena conciencia delante de Dios. A tratar de ir mejorando, de ir quitando las espinas que teníamos o que tenemos para ir teniendo la mente de Cristo e ir perfeccionándonos. Nadie es perfecto.